Hola y la más cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy venimos con una energía bastante especial porque tenemos por delante una misión que me parece vital. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy tiene tela. Muchísima tela. Hoy vamos a descifrar el arte de medir el éxito. Pero, a ver, yendo muchísimo más allá de la simple y aburrida idea de ganar dinero a final de mes. Claro, porque ganar dinero es el resultado, pero la maquinaria que hay debajo es lo que realmente vamos a destripar hoy. Eso es. Y para quienes nos escuchan, los materiales que vamos a desgranar hoy incluyen textos académicos súper potentes y presentaciones sobre la gestión de la calidad y el diseño de indicadores de desempeño. Textos que, aunque suenen un poco técnicos, esconden verdaderas joyas sobre cómo operan las organizaciones de alto rendimiento. Totalmente. La meta hoy para nuestra audiencia, especialmente para ese perfil de aprendiz que busca conocimiento profundo pero sin agobiarse con jergas imposibles, es descubrir cómo las empresas más inteligentes logran filtrar el ruido, elegir qué medir y usar esos datos para mejorar de forma continua. Y yo quiero empezar marcando el tono de esto, porque hay una paradoja central que la gente pasa por alto. Y es que medir mal, a nivel corporativo, puede ser infinitamente peor que no medir absolutamente nada. Madre mía, es una afirmación fuerte. Lo es. Pero es que el simple hecho de elegir el indicador equivocado, o sea, de poner el foco donde no toca, puede llevar a una empresa entera directo al desastre. Y además, acelerando. Vale, pues vamos a desgranar esto porque para entender por qué necesitamos un sistema de medición tan complejo hoy en día, primero hay que comprender por qué los métodos de toda la vida, los tradicionales, fracasaron estrepitosamente. Exacto. Y en los materiales que estamos realizando, Robert Kaplan y David Norton proponen una analogía que es brillante. La del avión de propulsión a chorro, ¿verdad? Esa misma. Vamos a imaginar la cabina de un avión comercial inmenso, y el piloto, teniendo un panel lleno de luces, pantallas y botones, decide que solamente va a usar un único indicador. ¿La velocidad del aire? Sí, la velocidad, e ignora por completo la altitud o el nivel de combustible. O sea, un suicidio en toda regla. Literalmente. Pues lo fascinante de esto es que, históricamente, las empresas hacían exactamente eso. Volaban completamente a ciegas, enfocándose solo en indicadores financieros. Claro, el típico retorno de la inversión o medir al céntimo el coste de la mano de obra. Exacto. Esos eran sus únicos velocímetros. Y claro, operar así provocaba comportamientos tremendamente tóxicos en las plantillas. ¿Tóxicos en qué sentido? Pues, a ver, imagínate que a un jefe de planta solo se le mide por la eficiencia de sus máquinas. ¿Qué va a hacer? ¿Producir inventario innecesario como un loco? ¿Hacer piezas que nadie ha pedido, solo para mantener las máquinas funcionando y que su métrica personal esté en verde? Y mientras tanto ignoran activos vitales como el capital intelectual o la motivación de la gente, claro. Eso es. Porque como eso no cabe en un balance financiero clásico, pues simplemente no existía para la directiva. Fíjate que esto me recuerda a una analogía médica. Es como intentar evaluar la salud general de una persona basándose única y exclusivamente en su peso en la báscula. Totalmente. O sea, puedes tener un peso ideal, pero ignoras por completo si tienes la presión arterial por las nubes, un estrés crónico tremendo o cero resistencia física. Es una receta clarísima para el colapso a largo plazo, ¿no? Es una analogía perfecta, porque subraya por qué sobrevivir guiándose por un solo indicador no tiene sentido. Puesto que volar así es suicida, la gran pregunta es, ¿cómo construimos el panel de control perfecto? Y ahí es donde entra el famoso cuadro de mando integral, o el Balance Scorecard, como lo llaman en inglés, que básicamente es la solución para traducir toda la estrategia abstracta de la empresa en acciones reales. Exacto. El cuadro de mando integral desglosa la realidad de la empresa en 4 perspectivas fundamentales que no se pueden separar. Vamos a repasarlas. Estaría la perspectiva financiera, obviamente, la del cliente, De los procesos internos y, por último, la de innovación y aprendizaje, que incluye a las personas y la infraestructura. y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque en las fuentes hay una diferencia crucial que me voló la cabeza. La diferencia entre los indicadores de diagnóstico y los indicadores de predicción. Ojo a esto porque es vital. Los indicadores de diagnóstico miran al pasado. Son como la autopsia. Te dicen lo que ya ha pasado, como los resultados financieros de hace 3 meses. Claro, cuando llega el dato financiero de que has perdido ventas, el cliente ya está comprando en la competencia, ya no puedes hacer nada. Eso es. En cambio, los indicadores de predicción miran al futuro.
te alertan de las condiciones antes de que ocurran. En la documentación daban un ejemplo chulísimo de esto con el Pearl River School District, un distrito escolar. Ellos diferenciaron entre sus resultados a largo plazo y sus indicadores predictivos. Sí, sí. Se dieron cuenta de que la nota del examen de graduación a los 18 años es un indicador de diagnóstico. Si el alumno suspende ahí, ya es tarde. El sistema ha fallado. Exacto. Así que empezaron a buscar indicadores predictivos en etapas muy anteriores. Por ejemplo, cómo rendían los niños en lectura o en matemáticas en grados muy inferiores, a los 10 años. Claro, porque mejorar eso hoy predice matemáticamente el éxito dentro de 8 años. Pero, a ver, me voy a poner un poco en el papel de abogada del diablo. En teoría suena genial tener todas estas perspectivas, mirar al futuro, mirar los procesos, pero en la práctica ¿no corren el riesgo las empresas de asfixiarse bajo una avalancha de hojas de cálculo y reportes tratando de medir cada pequeño detalle? Es una objeción de manual. Y de hecho, ese es el abismo en el que caen muchas organizaciones. Por eso, si conectamos esto con la visión general de los textos, un buen sistema tiene que ser ultra selectivo. O sea, menos es más. Siempre. Hay un caso en los materiales que ilustra este colapso por saturación, el de IDS Financial Services. Ah, sí, madre mía, lo de las 4.000 tareas. Una locura. Llegaron a medir la abrumadora cantidad de 4.000 tareas individuales. Estaban literalmente ahogando a los empleados en inspecciones para ver cuánto tardaban en clasificar el correo. Es que eso es macrogestión en su peor versión. Completamente. Al final, ¿qué tuvieron que hacer? Reducir todo ese monstruo a solo 80 procesos clave, usando muestreo estadístico inteligente. 80 frente a 4.000. Es una limpieza brutal. Y claro, aquí es donde entran los famosos criterios SMART, para elegir bien, ¿no? Que los indicadores sean medibles, accionables, oportunos. Sí, pero fíjate que la clave real no es solo que sean SMART. Es que los indicadores tienen que estar alineados con lo que el cliente realmente valora. Totalmente. Esto me lleva al ejemplo del First National Bank of Chicago cuando estudiaron los pedidos de pizza. Es buenísimo. Sí, lo de la velocidad de entrega. Exacto. Descubrieron que medir el tiempo de entrega de una pizza está muy bien porque el cliente tiene hambre, pero si presionar ese tiempo al extremo causa problemas de seguridad vial, como le ocurrió a una cadena famosísima en su día, entonces el indicador está fatal diseñado. Claro, obligaban a los repartidores a llegar en menos de 30 minutos o les penalizaban. El resultado, accidentes graves y un desastre de imagen pública. Optimizaron una sola métrica ignorando la seguridad. Es de cajón, pero pasa muchísimo. Y fíjate, leyendo sobre esto, recordé una cita muy provocadora de Deming en Las Fuentes. Deming decía que las cifras más importantes que se necesitan para la gestión son desconocidas o imposibles de medir. Una frase que hace cortocircuito en la cabeza de cualquier financiero, desde luego. Es que tiene tela. Te lanzo la pregunta. Si vivimos en una cultura corporativa obsesionada con los datos, ¿cómo reconciliamos la necesidad de medirlo todo con el hecho de que factores humanos esenciales como la moral del equipo o la creatividad genuina a menudo escapan a una hoja de Excel? Es que Deming no rechazaba los datos. Lo que nos dice es que los datos son solo el mapa, no el territorio. Una métrica te dice que hay muchos defectos en la línea de montaje. Te dice dónde mirar. ¿Vale? Pero no te dice que el operario está mentalmente agotado o que hay un jefe intermedio creando un clima de terror que impide a la gente hacer pausas. La métrica expone el síntoma, pero la causalidad humana la tiene que investigar el directivo bajando al barro. Me encanta esa distinción. El dato da el síntoma, pero la inteligencia humana diagnostica la enfermedad. Pero bueno, pongamos que ya tenemos los indicadores correctos. Son pocos y están bien alineados. ¿Qué hacemos con esa montaña de datos? Pues aquí entramos en la magia de la minería de datos. Encontrar los patrones ocultos que nadie más ve. Que de eso también hablan los textos, de buscar interrelaciones matemáticas. Exacto. Y esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo de finos podemos hilar con la estadística? El ejemplo de Florida Power & Light es espectacular en este sentido. El del tiempo de espera, ¿verdad? Ese mismo. Ellos cruzaron la satisfacción del cliente con los tiempos de espera. Y no encontraron una caída gradual. Descubrieron un patrón algorítmico exacto. Un precipicio matemático. Tal cual. La satisfacción del cliente caída en picado, pero de forma fulminante, exactamente a los 2 minutos de espera al teléfono. Ni al minuto y medio, ni a los 3. A los 120 segundos se rompía la relación.
Claro, y saber ese dato tan preciso te permite enfocar todos tus recursos tecnológicos solo en esa frontera, que nadie pase de los 2 minutos. Es como ser un detective en la escena de un crimen. Esa analogía me gusta. Es que no se trata de recopilar todas las huellas del edificio, sino de encontrar el hilo invisible que conecta, no sé, una mancha de café en el pasillo con el motivo del atraco. Exacto. Y el impacto financiero de encontrar esa mancha de café es gigante. Hay otro caso, el de Johnson Controls. Sí, los de las encuestas de satisfacción. Exacto. Analizaron las renovaciones de contratos y vieron que la diferencia entre un cliente satisfecho y uno muy satisfecho parecía pequeña en la encuesta, pero en dinero real era un abismo. Mejorando ligeramente esa calidad percibida para llegar al sobresaliente, lograron un aumento de $13 millones en renovaciones. 13 millones, una barbaridad. Y hablando de dinero, en las lecturas se menciona mucho el coste de la calidad, el famoso COQ por sus siglas en inglés, y me resultó muy revelador ver que las sorpresas económicas suelen venir de áreas auxiliares, no solo de la fábrica. Históricamente se pensaba que el gasto de hacer las cosas mal estaba en la línea de montaje. Si una pieza salía defectuosa, ese era el coste. Pero luego mides transversalmente y te das cuenta de que el agujero negro está en recursos humanos por malas contrataciones o en compras por comprar tornillos malos que atascan la máquina. Exactamente. El coste de la no calidad está escondido en los procesos de soporte, y la minería de datos lo saca a la luz. Pero ojo, aquí te quiero plantear una duda. Si metemos todos los datos de la empresa en un software, la estadística a veces es engañosa. ¿Cómo evita la minería de datos que las empresas confundan la simple correlación con la causalidad? O sea, el software te puede decir que los martes que hace sol se estropean más máquinas. Y ahí es donde la experiencia humana es insustituible. Los sistemas avanzados aplican filtros estadísticos severos para quitar el ruido, pero al final el algoritmo solo te da una hipótesis. Es la gerencia la que tiene que validar si existe una lógica física o comercial detrás de eso. Si no hay lógica, se descarta. Vale, entiendo. O sea, la máquina propone, pero el humano dispone. Y bueno, todo esto nos lleva al último gran bloque, porque observar los datos e identificar los problemas, por muy preciso que sea, no sirve absolutamente de nada si no hay un mecanismo para arreglarlos e integrar ese aprendizaje en la empresa. Totalmente. Observar el agujero en el barco no saque el agua. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente a nivel operativo? Pues los textos nos introducen el motor definitivo de la mejora continua, el círculo de Deming. El famoso ciclo PDCA. Planear, hacer, verificar y actuar. Es el corazón que bombea todo este sistema. Y vamos a desglosarlo un poco, porque tiene miga, especialmente la primera etapa, la de planear. En la documentación hacen mucho hincapié en un punto crítico. Las mejoras deben apuntar siempre a la causa del problema, nunca al efecto. Es que confundir el síntoma con la enfermedad es la trampa más cara que existe. Si la gente se queja por teléfono, la solución impulsiva es contratar más teleoperadores. Poner tiritas, Ramos. Exacto, eso es engordar los costes. El ciclo Deming te obliga a ir hacia atrás hasta descubrir que a lo mejor el manual de instrucciones del producto está mal redactado. Arreglas el manual y la queja desaparece. Es brillante. Pero donde veo que muchas empresas patinan de verdad es en la fase final del ciclo, la de actuar. Pareciera que la gente confunde actuar con simplemente celebrar que el arreglo funcionó durante una semana. Ese es el cementerio de las buenas intenciones. Actuar no es darse una palmadita en la espalda. Actuar significa documentar y establecer nuevos estándares. O sea, estandarizar a muerte. Eso es. Si descubres que cambiar la presión de una máquina reduce los defectos, tienes que reescribir los manuales, cambiar la formación de los nuevos empleados, actualizar la certificación ISO. Todo eso, creas una base más alta, sólida, desde la cual el ciclo vuelve a empezar. A empezar otra vez. Y fíjate, esto me plantea una duda existencial tremenda. Suena como un bucle infinito, un motor que nunca se apaga. ¿Lo es? Pero, a ver, ¿llega algún momento en que una organización simplemente puede sentarse, respirar y decir, ya somos lo suficientemente buenos? ¿O la perfección es, por definición, un blanco en constante movimiento que nos condena a una eterna insatisfacción constructiva? Es que en el mundo corporativo y en los mercados de hoy, el momento en el que decides que ya eres lo suficientemente bueno es exactamente el momento en el que empiezas a morir. Qué duro suena eso.
Es duro, pero la competencia no descansa. Las expectativas de los clientes suben cada año. Lo que hoy es un servicio premium, mañana es el estándar mínimo. El ciclo de Deming asume que la perfección es inalcanzable, pero perseguirla constantemente es la única forma de no hundirse. Eso es una filosofía implacable, desde luego. Y bueno, creo que con esto hemos hecho un recorrido completísimo. Para ir cerrando, vamos a sintetizar un poco para nuestra audiencia. Claro, si tuviéramos que resumir las conclusiones clave, yo diría que medir el desempeño no se trata de castigar el fracaso de los empleados ni de premiar el éxito a ciegas. Eso es fundamental. Se trata de crear un verdadero sistema nervioso organizacional, un ecosistema que responda, que aprenda y que evolucione. Ya sea aplicando las 4 perspectivas del cuadro de mando integral o girando el ciclo de Deming sin parar. Porque al final, el conocimiento y los datos solo tienen valor real cuando se traducen en acciones concretas y en mejoras tangibles. Exactamente. Medir por medir es solo generar ruido. Pues sí. Y para despedir este análisis a fondo, quiero dejar un pensamiento provocador en el aire. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven consigo hoy. A ver, sorpréndeme. Imagina que nuestras propias vidas personales fueran administradas como una de estas empresas de éxito de las que hemos hablado. Si nos hiciéramos una auditoría vital, ¿cómo se vería nuestro balance de scorecard personal? Uf, eso escuece solo de pensarlo. Es que es muy posible que la inmensa mayoría de nosotros pasemos nuestros días obsesionados con nuestros propios indicadores financieros o de producción diaria, o la lista de tareas. Cumplir, cumplir y cumplir. Exacto. Y mientras tanto, dejamos nuestra perspectiva de innovación y aprendizaje personal completamente en blanco. Ignoramos la salud, los vínculos o el crecimiento interior. Así que quizás sea hora de aplicar el circulillo de Deming a nuestra propia existencia. A reflexionar toca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente inmersión. Hasta pronto.